Continuando con nuestro estudio, para la presente semana vamos a abordar la temática ¿cuáles son los sistemas de representación del ser humano? Para ello, la forma de tener las percepciones relacionadas con el aprendizaje se lo hace a través de los sentidos. Por lo tanto, un canal de acceso al cerebro humano se lo hace mediante representaciones visuales, auditivas y cinéticas. Hay porcentajes que determinan el nivel de aprendizaje por las cuales un estudiante aprende. Un 50% en las lecciones, 10% de lo que lee, 20% de lo que escucha y observa, 30% en las demostraciones, 50% en los grupos de discusión, 75% en las prácticas y un 90% de lo que debate, expresa y hace enseñando a otros. De ahí que cuando se produce el aprendizaje y los estudiantes reciben información novedosa, suceden tres procesos. En primer lugar, reciben la información, la procesan, luego la almacenan y posteriormente la recuperan en procesos de codificación y decodificación para aplicar a nuevas situaciones del aprendizaje. Por lo tanto, una de las funciones del cerebro dentro del organismo es procesar, interpretar y sintetizar de manera activa la información. Ahora contamos con estilos de aprendizaje, formas diferentes de aprender, y una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos, de lo que deviene encontrar un problema. Este problema tiene 4 componentes: las metas, los datos, las restricciones y los métodos. De ahí que nos adentramos en la cultura de la pregunta, no de la respuesta, porque esta pregunta requiere un proceso de investigación que estimula el aprendizaje autónomo, auténtico y neuroconfigurador. Se aprende preguntando. Las preguntas y las respuestas son las que estimulan la creación y o modificación de redes y circuitos neuronales. Pero, ¿qué rol desempeñan las neuronas en el aprendizaje humano? Decimos que la función del cerebro es aprender. Y mediante estudios modernos como resonancia magnética, fibras ópticas con catéteres y endoscopías, se ha podido observar el cerebro actuando en una persona viva. Los seres humanos, según Antunes 2005, aprendemos de manera perdurable cuando somos transformados en el centro de la producción del aprendizaje. Y este tiene que ver con constructos en los cuales las interacciones entre las informaciones que llegan y las que ya poseemos, es decir, conocimientos nuevos con conocimientos previos, pasa de una visión sincrética a una visión analítica y luego sintética. De ahí que los recientes descubrimientos de la neurociencia están cambiando las ideas de cómo enseñar y cómo aprender, lo que hace necesario que el aula sea de diferente forma, la organización se vea diferente, la evaluación, la disciplina, las relaciones maestros, alumnos, padres se redimensionan. De ahí que esta masa esponjosa llamada cerebro
contiene unos 10.000 millones de neuronas que constituyen la unidad morfológica y funcional del sistema nervioso. Mediante procesos de sinapsis, de 1 trillón de sinapsis en todo el cerebro. Ya se conoce que el cerebro está constituido por neuronas que se activan por potenciales eléctricos y químicamente mediante neurotransmisores. Así decimos que, según Ortiz 1999, las células del cerebro forman redes para tomar y comunicar información. ¿Pero qué es la sinapsis? La sinapsis es la estructura a través de la cual se produce el intercambio de información. Entonces, la sinapsis sería como el lenguaje que permite a las neuronas comunicarse entre sí. Pero, ¿cuáles son los órganos que intervienen? En este caso, son las dendritas y el axón. Los neurotransmisores constituyen el mensaje mediante el cual se dan una descarga de sustancias químicas. Además, existen casi 1 billón de células de soporte que son las neuroglias o células gliales, que son aquellas que van podando aquellas situaciones, aquellos archivos, aquellas cosas que ya no debemos recordar. Entonces, ustedes aquí pueden observar la estructura de una neurona con su cuerpo celular o soma, sus dendritas, las partes terminales, los axones y las vainas de mielina que recubren. Y también podemos aquí observar una célula presináptica y una célula postsináptica con la intervención de los neurotransmisores, como la dopamina, que es la responsable de la atención y la memoria, y todas aquellas que intervienen en el proceso de aprendizaje. Lo que da combustible a nuestro cerebro es la extraordinaria red de neuronas. Estas células, que son alrededor de 100 billones, tienen la capacidad de hacer infinitos números de conexiones. No importa la cantidad de células, sino las conexiones entre ellas, ya que estas son las que activan el aprendizaje, la memoria, la conciencia y la inteligencia. De ahí que todos los estudiantes son capaces de obtener altos resultados en sus aprendizajes, puesto que están en la capacidad de hacer y desarrollar nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, el aprendizaje en realidad tendrá una función neuroconfiguradora. El cerebro es un mecanismo de búsqueda de patrones. Por lo tanto, a través de programas se logrará la adquisición de programas mentales. De ahí que Subiría 2009 nos dice que ni los conocimientos, ni el pensamiento, ni los afectos, ni las emociones, ni los sentimientos vienen con el cerebro. Este tiene la posibilidad de adquirir estas configuraciones por cuanto está dotado de una capacidad de incorporar estos procesos mentales. Todo gracias al maravilloso mecanismo del aprendizaje humano, nuestra forma original de aprender, es decir, tomar la información, internalizarla y recuperarla cuando la necesitemos. De ahí que la cultura de la pregunta, no de la respuesta,
la que estimula la formación de redes y circuitos neuronales, son las que activan los programas mentales. Por lo tanto, el docente universitario no debe ofrecer respuestas ni soluciones a los estudiantes, sino que debe hacer preguntas problematizadoras en un aprendizaje por descubrimiento. Pero ¿cómo aprende el ser humano un nuevo contenido? Aquí ustedes pueden observar algunas estructuras cerebrales, como por ejemplo la amígdala y el hipocampo. La amígdala, que es la responsable de la toma de decisiones. Cuando una información llega al sistema límbico, la amígdala la procesa y la toma como válida o como no válida. Y el hipocampo es el encargado de la memoria a largo plazo. Por lo tanto, la información de nuestros sentidos o es activada por el pensamiento o la memoria. Esta información es enrutada al tálamo para su procesamiento inicial. También es enrutada hacia las estructuras corticales para más procesamiento, como lóbulo occipital y temporal. También es enrutada hacia áreas corticales, por ejemplo, a la amígdala, que ya dijimos que es la responsable de la toma de decisiones. Si hay un estímulo de urgencia, la amígdala responderá tan pronto como sea posible y reclutará otras áreas del cerebro. Más tarde la información es enviada al hipocampo para una evaluación más sutil y es retenida en el tiempo. El hipocampo es el responsable de los recuerdos. Y es así que a través del tiempo organizará, distribuirá y se conectará a través de recuerdos con otras áreas de la corteza para un almacenamiento de mayor duración. Entonces aquí ustedes pueden observar que la principal estructura cerebral es el tálamo. También interviene en el aprendizaje áreas subcorticales como la amígdala, una por cada hemisferio, y también el hipocampo, que es el encargado de ir guardando los recuerdos. ¿Por qué se denomina hipocampo? El hipocampo se encuentra como a continuación de la amígdala y tiene la forma de un caballito de mar, como una S. Aquí ustedes pueden observar entonces como que esta S que une es el hipocampo. De ahí que en cada estudiante el procesamiento de la información se da a partir de sus esquemas mentales. Pero ¿cómo son sus esquemas mentales? Es la historia que el estudiante trae, son sus percepciones, son sus enfoques, es la forma de ver la vida y que éste lo extrapola al aprendizaje. Sin embargo, el ser humano procesa información de manera afectiva y continua. Según Alpert 2008, el cerebro está configurado mediante una red interactiva de regiones separadas, cada una de las cuales procesa la información de un modo diferente y que constituye nuestras funciones cognitivas. Por ejemplo, las áreas de Broca, el área de Wernicke, que son los responsables del lenguaje, son ejemplos claros. Estos procesos encausan la información de un modo particular, singular, único e irrepetible. Y debido a ello, sus interrelaciones y configuraciones, el estudiante consigue una imagen más o menos perceptible y comprensible de eso tan complejo
que llamamos realidad. En este caso, el contenido de aprendizaje de las diversas áreas del saber. Por lo tanto, en el aprendizaje humano, lo afectivo y lo instrumental preceden, guían, conducen y determinan lo cognitivo. Pero en la vida misma, en la realidad, en la praxis cotidiana, lo afectivo y lo cognitivo determinan lo instrumental. O sea, el comportamiento humano está determinado por el pensamiento, por los sentimientos y por las emociones, no necesariamente en ese orden, porque recordarán que el cerebro triuno que tiene el ser humano se maneja por la afectividad en primer lugar, por ese sentido de pertenencia, por ese sentido de cuidado. Luego viene el sistema límbico, que es el que regula las emociones, y finalmente el neocórtex con el pensamiento. Entonces, mis jóvenes, el orden en el cual va a obtener su aprendizaje depende de cada una de las personas. Pero el aprendizaje óptimo, la memoria, la imaginación, la creatividad, el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, está determinado por las actuaciones, las cuales a su vez dependen de las emociones y sentimientos. Sin motivación no hay actuación y sin actuación no hay aprendizaje. Así de sencillo. Entonces aquí podemos observar cuáles son las áreas del cerebro que intervienen necesariamente en el proceso de aprendizaje con sus diferentes estructuras cerebrales.